Bienvenidos a la sede del CERMI, a la Casa Común de la Discapacidad. CERMI es la expresión del movimiento social de la discapacidad, de más de 7.000 organizaciones de personas con discapacidad y sus familias de toda España. Damos la bienvenida y las gracias al candidato, a Miguel Arias Cañete, a otras personas del Partido Popular que forman parte de la lista y a muchos amigos de esta formación política que hoy nos acompañan, aunque tienen puestos institucionales, como Susana, hoy están aquí en calidad de militantes o de responsables de la formación política del Partido Popular. Queremos especialmente reseñar que el candidato, que el cabeza de lista a las elecciones europeas del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, en unas jornadas de precampaña, creo que hoy ya comienza la campaña, intensas, exhaustivas y que supongo que también lo dejarán exhausto a la noche, haya querido tener el primer encuentro sectorial con un movimiento social, con el de las personas con discapacidad y sus familias. Él, por sus responsabilidades políticas y institucionales, ha conocido y conoce qué es la discapacidad, cuál es nuestra agenda política, cuáles son nuestros grandes anhelos, ha tomado medidas cuando ha sido ministro de Agricultura y Medio Ambiente. Recuerdo un programa estupendo de playas accesibles, que eso depende de medio ambiente y que estaba en tu anterior responsabilidad. Y acabamos de mantener un encuentro, yo creo que muy productivo, donde la discapacidad organizada, representada por el CERMI, le ha planteado las demandas, las propuestas, las líneas de acción que nos gustaría ver implantadas, materializadas y que se llevaran a cabo en los próximos años en el Parlamento Europeo y en el resto de instituciones europeas y comunitarias. Para la discapacidad, lo hemos dicho y no huelga repetirlo, no somos euroescépticos, somos euroconvictos y confesos. Consideramos que Europa tiene mucho que decir, todavía mucho más en términos de inclusión, de derechos, de bienestar para las personas con discapacidad y sus familias. Le hemos recordado a Miguel, y ha tomado muy buena nota, porque para eso de los números es muy avispado, que hay más de 80 millones de personas con discapacidad, de hombres y mujeres con discapacidad en Europa, y que si eso se pudiera trasladar a países, pues seríamos el país con mayor población de Europa. Sabemos que casi más que Alemania, pero que no tenemos el peso que tiene Alemania en estos momentos en la dirección política de la Unión Europea. Que las personas con discapacidad, como digo, no vemos la Unión Europea como algo distante, lejano, frío, que ni nos va ni nos viene, que no tiene relevancia en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, sino que sí que la tiene y que multitud de ámbitos, de aspectos, de dimensiones, tanto sociales, educativas, de transporte, de acceso a las comunicaciones, de la sociedad de la información, etcétera, serán favorables o no a las personas con discapacidad según las decisiones que se tomen en la Unión Europea y en el Parlamento. Y de ahí la importancia enorme que reviste que la discapacidad esté en la agenda política europea y que esté en términos bastante más subrayados que lo que está en este momento. Con Miguel, con su equipo, hemos podido hacer un repaso de todos los temas que nos preocupan y nos ocupan a la discapacidad, a la española y a la europea, porque también tenemos que decir con cierta satisfacción que España, su movimiento social, está a la cabeza de los movimientos sociales europeos, que no tenemos que envidiar nada en lo que es movilización, lo que es participación, lo que es red y tejido asociativo a otros países que tienen más tradición democrática, y que eso se tiene que hacer ver en la delegación española de todos los partidos y en concreto la del Partido Popular, para ser líderes, para encabezar las propuestas, las iniciativas, porque el Parlamento Europeo, los europarlamentarios pueden hacer mucho en favor de la causa de las personas con discapacidad. Le hemos deseado buena suerte, buena lid en la campaña que se inicia, creo, esta noche, y que en todo caso también hemos acordado que el Grupo Popular, la delegación española, designará a uno de sus miembros, a uno de los eurodiputados o eurodiputadas, para tener un enlace permanente, constante, un responsable, en el sentido de que responda, para que los temas de la agenda política de la discapacidad
estén en la acción y en la actividad del Grupo Parlamentario Popular, del Partido Popular Europeo y de la delegación española. Por mi parte, poco más que añadir. El candidato, el protagonista, es Miguel. Yo le cedo la palabra agradeciéndole que haya estado aquí. Y sí me voy a permitir algo que no es de la agenda estrictamente europea, pero que sí que tiene que ver con las elecciones y que vamos a decir, lo estamos diciendo como un mantra estos días, que estas elecciones europeas sean las últimas donde hay personas con discapacidad que no pueden votar. Todavía hay personas con discapacidad que no pueden votar, más de 80.000 en nuestro país, porque están privadas por sentencia judicial, porque lo permite la Ley Orgánica Electoral General, del derecho de sufragio. Eso va contra los derechos humanos, eso hay que modificarlo. Es una medida que no cuesta, es una medida de dignidad, de derechos, y ojalá que sean estas, y vamos a hacer todo lo posible para que sean estas las últimas elecciones en nuestro país donde haya personas que quieren votar, más de 80.000 digo, y que no pueden votar porque por una concepción anticuada, por una regulación de los años 80, se les puede privar de su derecho del voto. Ojalá que estas sean las últimas y no en este caso a Miguel, porque no es responsabilidad suya, pero sí al Partido Popular y al resto de fuerzas políticas y al Gobierno, seguiremos insistiendo que esa anomalía cívica ciudadana, cuando nos quejamos de que hay desafección y de que puede haber falta de voluntad de gente del pueblo por votar, pues hay personas que queremos votar, personas con discapacidad, y que las leyes no lo prohíben. Por mi parte nada más, muchas gracias. Miguel, tuya es la palabra. Muchas gracias, Luis, y muy buenos días a todos y todas ustedes, y mi agradecimiento porque compartan esta mañana con nosotros este encuentro en que hemos podido hablar de los problemas de las personas con discapacidad en el contexto de la Unión Europea. Entiendo que un objetivo clave compartimos ambos, el Partido Popular y el CERMI, y que constituye una prioridad, es garantizar los derechos de las mujeres y los hombres con discapacidad. Todos luchamos por avanzar hacia su autonomía personal y hacia su no discriminación, buscando cada día, paso a paso, una sociedad plenamente inclusiva. Queremos una sociedad abierta, capaz de acoger a las personas con discapacidad como elementos enriquecedores que mejoran y agregan valor a nuestro entorno. Y siempre hemos demostrado, a lo largo de los años, que somos un partido comprometido con la inclusión de las personas con discapacidad. Probablemente fuimos el primer partido que metió a una persona con discapacidad en las listas municipales, el caso de Nacho Trimillo, el primer partido que cuenta con una persona con discapacidad intelectual en el equipo de gobierno de un ayuntamiento, el caso de Ángela Bachiller, los primeros que introdujimos en el Congreso de los Diputados a un diputado en silla de ruedas, Paco Bañó, que ha demostrado que está en todos lados, a todas horas, que cumple sus funciones, que es un magnífico diputado, que además defiende su causa con mucha inteligencia. Y Paco es una persona que además tiene la cualidad de ir haciendo amigos por donde va pasando, lo cual está francamente bien. Tenemos más personas que tienen silla de ruedas en muchos parlamentos, la Asamblea de Madrid, Castilla-La Mancha, y concurrimos a las elecciones europeas también con personas con discapacidad, con Borja Fajul, con Enrique Sánchez Guijo y Federico Pozuelo. Claro que el presidente del CERMI ya me ha dicho que la próxima vez lo tenemos que poner en puesto de salida. Sí, entre medias vamos a tener que arreglar también lo de los aviones europeos para que sea más fácil viajar a las personas con discapacidad, como nos han planteado también en esta reunión. Y la discapacidad ha estado siempre en la agenda política del Gobierno del Partido Popular. Todas las reformas que hemos hecho en esta legislatura han tratado de tener en cuenta la problemática de las personas con discapacidad. Lo primero que hicimos al llegar al Gobierno fue recuperar las medidas estatales de fomento de empleo para personas con discapacidad en la reforma laboral. Y fruto de estas medidas estatales y de las entidades, hemos conseguido que el empleo para personas con discapacidad haya crecido. En enero, que son los últimos datos de que disponemos, porque estos datos son más complejos de obtener, se realizaron 6.136 contratos
para personas con discapacidad, un aumento del 19,35% respecto al mes anterior. Y la cifra de contratos firmados en el primer mes del año pues fue casi un 40% mayor que en enero del año anterior. Ha crecido también la contratación de personas con discapacidad por los centros especiales de empleo en un 25-17% y en la empresa ordinaria también un 6%. Otro dato que es positivo es que el número de personas con discapacidad que han aprobado el MIR pues se ha duplicado. Y el MIR no es precisamente fácil. Y han pasado de 105 en el 2013 a 228 este año. Eso es una buena noticia. Y en el caso de la justicia gratuita, pues se ha garantizado la asistencia jurídica gratuita para las personas con discapacidad intelectual cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltratos, al igual que para las entidades de personas con discapacidad. Y hemos promovido convenios especiales con la Seguridad Social para personas con discapacidad, para todos aquellos que tengan dificultades de inserción laboral. Se ha establecido la suspensión de lanzamientos hipotecarios a las personas que estén en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo las personas con discapacidad superior al 33%. Y hemos impulsado en la Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y Creación de Empleo medidas específicas de acción positiva para las personas con discapacidad en favor de jóvenes que tendrán situación reforzada en el marco de ayudas y apoyos públicos. El pasado 3 de diciembre aprobamos la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que era una respuesta a una demanda histórica de las personas con discapacidad y sus familias, porque por primera vez hemos unificado toda la normativa dispersa en la materia. Y además de todas las medidas de acción positiva que se han hecho en la legislación aprobada, se han hecho actuaciones también específicas por el Gobierno de Mariano Rajoy en favor de las personas con discapacidad, como son subvenciones del IRPF dirigidas al colectivo de personas de discapacidad por importe de 47 millones de euros, dar prioridad al gasto social en el FLA y en el plan de pagos de las administraciones públicas para 2013, porque tampoco se le pagaba a las entidades del tercer sector lo que debían comunidades autónomas y ayuntamientos, y se ha facilitado que se pudieran pagar cerca de 3.000 millones de euros. Se ha promovido e impulsado el acceso de las personas con discapacidad a la función pública y en la última oferta de empleo se reservan 65 plazas a personas con discapacidad. Ha habido atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos, consolidando la plataforma de videointerpretación y ampliando el servicio 24 horas, 7 días a la semana. Se ha puesto en marcha el Foro de la Cultura Inclusiva y en el caso de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 hay medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad. En materia de violencia de género está la plataforma de vídeo en el 016 para personas sordas y se ha puesto en marcha una plataforma de videointerpretación en el teléfono 016 para poder atender a las víctimas con discapacidad auditiva. Se ha incluido la variable discapacidad por primera vez en el Boletín Estadístico Anual de Violencia de Género y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha incorporado esta variable de discapacidad reconocida a las víctimas mortales por violencia de género en los programas de incentivos al vehículo eficiente, ayudas para las personas con discapacidad que tengan que adaptar el vehículo de 3.000 euros, que es la misma cuantía que disponen las familias numerosas para adquirir vehículos de más de 5 plazas. Y se ha ampliado el IVA superreducido para las entidades que prestan servicios sociales en la adquisición de vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida o con discapacidad. En definitiva, hemos hecho una política nacional de apoyo a la discapacidad y ahora entramos en unas elecciones europeas. ¿Por qué se ha hecho esta relación de las políticas nacionales? Porque para poder reclamar en la Unión Europea un cambio de legislación que sea favorable a las personas con discapacidad, lo primero que hay que hacer es poner orden en tu propia casa. Lo primero es tener en marcha una política nacional de apoyo. Y luego ya pides la europea para superar e ir más arriba. Yo por eso debo felicitar al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, porque nos han dado un documento muy bien elaborado, no 2 días antes de las elecciones, un documento que se hizo en el mes de diciembre,
en el que establecen todos los deseos de cambios legislativos, de nuevas acciones que quieren que se haga a nivel comunitario. Y es un documento que obliga a la reflexión. A nosotros nos va a obligar a mucho trabajo, porque son muchas cosas. Nosotros lo hemos analizado y en rojo hemos puesto aquellos temas que consideramos que podemos abordar en la primera oleada. En negro siguen las cosas de la segunda oleada. Pero como tampoco queremos que el ritmo lo marquemos solo, hemos tomado el acuerdo de que vamos a nombrar una parlamentaria o parlamentario europeo especializado en apoyar las reivindicaciones justas de las personas con discapacidad en el Parlamento Europeo, que sea también interlocutor ante la Comisión Europea y que esté en permanente contacto con el CERMI. De tal manera que tengamos una hoja de ruta pactada, de común acuerdo, una persona identificada a la que hacer responsable de la interlocución y que podamos periódicamente verificar los avances y saber por qué tenemos obstáculos. Yo creo, con esa manera de trabajar seria que tiene el CERMI, podemos en Europa avanzar. Somos un partido que ya en su programa electoral, y yo que soy el cabeza de lista de esta candidatura, yo me voy a guiar por este programa electoral. Es decir, lo primero que voy a exigir a mis compañeros de candidatura es que cumplan este programa electoral. Y este es un programa electoral que en su apartado cuarto se dedica a las personas, porque consideramos que las personas tienen que estar en el centro de nuestras políticas. Y en el apartado 4.4 lo dedicamos a ampliar la autonomía personal y dedicarnos a las personas con discapacidad en el deseo de poder garantizar un desarrollo pleno de su autonomía personal. Como son 10 compromisos muy claritos, los voy a leer despacio, pero son compromisos políticos firmes de este partido, que van a inspirar esa actuación para poder cumplir también las aspiraciones que figuran en el documento que habéis elaborado. El primero es que defenderemos la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, luchando contra todo tipo de discriminación, sea cual sea el ámbito en el que se produzca. En segundo lugar, que impulsaremos medidas de fomento del empleo en apoyo de las personas con discapacidad en las políticas de la Unión Europea. En tercer lugar, que propondremos la elaboración de informes previos de evaluación del impacto de cualquier norma o plan comunitario para determinar de antemano su efecto sobre las personas con discapacidad y sus familias, para legislar sin discriminar. En cuarto lugar, promoveremos la definición de los criterios necesarios para la homologación, identificación y reconocimiento en todo el territorio de la Unión de los documentos emitidos en cualquier Estado miembro acreditativos de la situación de discapacidad y de las necesidades y beneficios que se derivan de esta. Por eso, impulsaremos la creación de una tarjeta de discapacidad europea que haga la vida más fácil a aquellos que se trasladan y que recorren el territorio comunitario. En quinto lugar, apoyaremos la inclusión de las organizaciones representativas de la discapacidad en todos los órganos de participación y consulta de la Unión Europea que traten cuestiones de interés directo o indirecto para la discapacidad. En sexto lugar, promoveremos un enfoque transversal en todas las iniciativas comunitarias de los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de los ciudadanos europeos, en particular las relacionadas con los fondos estructurales y de cohesión, y prestaremos especial atención a las políticas de apoyo a mujeres y menores con discapacidad. Apoyaremos, en séptimo lugar, la aprobación del Acta Europea de Accesibilidad, con un contenido amplio que abarque la accesibilidad del entorno construido, los transportes, incluido el aéreo, los bienes y los servicios a disposición del público, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, entre otros. Promoveremos la accesibilidad universal en las sedes de las instituciones europeas, páginas de Internet y demás canales digitales institucionales, así como en las campañas oficiales y actos públicos. Impulsaremos la adopción de una normativa europea que garantice la accesibilidad universal
en los servicios de emergencia 112 y de cualquier teléfono de atención ciudadana, incorporando entre otros sistemas de videointerpretación en lenguas de signos que posibiliten su uso por las personas sordas signantes y de medios de apoyo a la comunicación oral. Y, finalmente, solicitaremos la implicación directa de la Unión Europea para promover el acceso de las personas con discapacidad al turismo, el ocio y la cultura y el deporte. Son 10 compromisos básicos que serán complementados por la hoja de ruta que, de acuerdo con el CERMI, podamos establecer para guiar nuestra actuación como miembros del Partido Popular Europeo y la búsqueda de consenso con el resto de las formaciones políticas, porque estoy seguro que si hay algo que puede unir a todos los partidos políticos, al margen de sus ideologías respectivas, es la justa causa de la defensa de los intereses de personas con discapacidad. No creo que vayamos a tener dificultades en la búsqueda de consenso, pero en todo caso nosotros vamos a trabajar para apoyar vuestras demandas y para hacer efectivo que la autonomía personal se pueda realizar en todos los órdenes en la Unión Europea, que para eso es un espacio de prosperidad, de libertad y de seguridad. Muchas gracias.